En 2006, mientras el mundo especulaba sobre la salud física y mental de Michael Jackson, este tomó una decisión radical: desaparecer. No de la forma trágica y definitiva que muchos temían, sino de una forma silenciosa, intencionada, casi poética. Ya no quería ser visto, simplemente quería existir. El destino elegido era improbable: Andalucía, en el sur de España. Aconsejado por un viejo conocido, Michael llegó discretamente al pequeño pueblo de Ronda, un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse y donde los techos de tejas blancas de las casas, encaramadas en las montañas, parecían proteger a sus habitantes del ajetreo del mundo moderno. Su refugio fue una antigua casa de labranza a las afueras del pueblo, rodeada de olivos torcidos y muros de piedra desgastados. El calor era seco, el silencio profundo. A su llegada, Michael fue recibido por Mateo, un médico jubilado que lo conocía de antaño y que ahora se convertía en el guardián de su anonimato. En ese entorno rústico intacto, el rey del pop dejó de ser una leyenda y por primera vez en décadas intentó ser simplemente humano. Los primeros días fueron lentos, casi silenciosos. Michael caminaba sin rumbo por los campos dorados, sintiendo el viento cálido en el pelo, mirando al cielo despejado como pidiendo respuestas. Por la noche contemplaba las estrellas durante horas, sentado en la terraza de piedra, con una taza en las manos temblorosas. No había prisas ni compromisos, solo vacío, y poco a poco, un cierto alivio en su interior. Una mujer llamada Luz visitaba la casa 2 veces por semana. Limpiaba la casa, trayendo fruta fresca, pan artesanal y queso de cabra local. Tenía modales sencillos y la mirada fija de quien ha vivido una larga vida. No lo reconoció, o si lo hizo, no lo demostró. Y eso fue un regalo para Michael, un alivio, invisible, como si lo aceptara sin querer saber más. Poco a poco ambos desarrollaron una rutina silenciosa. Ella ordenaba la cocina, él regaba el jardín. Ella dejaba el café en la mesa y él asentía en agradecimiento. Un día, oyó una suave melodía proveniente del patio trasero. Michael tarareaba, sin darse cuenta de que lo escuchaban. No era una actuación, era casi una oración, un recordatorio de lo que una vez fue y quizás aún era. Con el paso de las semanas, su expresión cambió. Su rostro permaneció demacrado, sus ojos hundidos, pero había algo nuevo en su expresión: descanso. Empezó a escribir más en su cuaderno. Garabateó letras, frases sueltas, pensamientos que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Había algo terapéutico en esa tierra cálida, la espaciosa soledad, las voces españolas que se oían a lo lejos, cargando maletas o charlando sobre el clima. Mateo, el médico, lo observaba atentamente. Sabía que el hombre que tenía delante era un alma en ruinas, pero también sabía que había una chispa ahí, una última llama que aún podía reavivarse. En ese entorno tan alejado del escenario y los titulares, Michael ya no era el ícono del pop, el niño prodigio, el acusado. Era simplemente alguien en fuga, en busca de redención, de paz, de algo parecido a la vida real. Y en esa casa andaluza, rodeado de sol y silencio, empezó a creer que quizá era posible. La primavera llegó lentamente a la campiña andaluza. Las colinas reverdecieron y el aire, antes seco y quieto, se transformó en suaves brisas que mecían las hojas de olivo. Para Michael, cada cambio de tiempo parecía resonar en su interior. Había dejado atrás la paranoia de los primeros días. Ya no miraba a su alrededor por miedo a ser reconocido. Caminaba con más libertad por la finca. Tarareaba suavemente entre los árboles. Dormía mejor. Fue durante este período de serenidad que su conexión con Luz se profundizó. El silencio entre ellos dejó de ser incómodo y se volvió cómodo, como si fueran dos náufragos que aceptaban la presencia del otro sin cuestionarla. Luz seguía sin mostrar curiosidad por su identidad, pero había una especie de respeto silencioso en sus gestos, como si comprendiera, sin palabras, que este hombre cargaba con un peso indescriptible. Ella tenía sus propios fantasmas,
Había una sutil tristeza en su mirada, una melancolía contenida que se reflejaba en pequeños gestos, en la forma en que colocaba las flores en la mesa, en la forma en que contemplaba el horizonte al final del día. Michael lo percibía, reconocía ese dolor. Era como si vivieran en mundos diferentes, pero estuvieran hechos del mismo material roto. Un día, decidió salir con Mateo a visitar la ciudad vecina. Era un riesgo, pero Michael sentía la necesidad de ver rostros, voces, movimiento. Fueron a Málaga, a pocas horas de distancia, un domingo por la mañana. El centro estaba lleno de turistas y lugareños, pero Michael vestía ropa discreta, una barba rala y un sombrero. Se integró fácilmente. Caminó entre los puestos del mercado, olió fruta, probó el queso local. Por unos minutos olvidó quién era. Hasta que en un cruce de miradas, un joven turista estadounidense lo observó durante más tiempo del habitual. Michael bajó la vista, pero el joven se volvió hacia su novia y le susurró algo con expresión de sorpresa. El corazón de Michael se aceleró. No hubo confrontación, no hubo fotos. Solo un momento de tensión que duró más de lo debido. En el coche, de vuelta en la finca, Michael no dijo ni una palabra. El silencio pesaba como plomo. En los días siguientes la tranquilidad parecía romperse. Volvió a pasearse inquieto por la casa, durmiendo poco y rebuscando entre los papeles que había guardado con tanto esmero. Mateo le sugirió mudarse a otro país, a otro escondite, pero Michael se negó. Por primera vez sintió que ese lugar era más que un refugio, era casi un hogar. Fue entonces, en una tarde calurosa, cuando Luz apareció con los ojos enrojecidos. Su rostro estaba limpio, pero algo en su interior parecía haberse deshecho. No dijo nada. Simplemente se sentó en el jardín, junto a Michael, y permaneció allí, inmóvil. Por primera vez vio con claridad el dolor que ella cargaba. Más tarde, por Mateo, supo que Luz había perdido a su hijo hacía años. Una joven adicta, perdida entre las promesas de una vida mejor en la capital y un vacío que nadie podía llenar. Nunca hablaba de ello, pero ese dolor era parte de ella. Era lo que la hacía tan contenida, tan fuerte y, sin embargo, tan rota. Desde ese día surgió una profunda complicidad entre ellos. No era amor romántico ni amistad común. Era algo más inusual, una especie de alianza silenciosa entre dos supervivientes, dos exiliados de su propia historia, dos fantasmas que intentaban volver a ser carne y alma. Michael volvió a escribir con más frecuencia. Compuso canciones que nadie escucharía. Garabateaba versos como si limpiara lidas. Empezó a sonreír más y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. Pero la paz, como el sol andaluz, nunca dura todo el día. Las sombras pronto volverían. El verano llegó a Andalucía con fuerza. Los días eran largos, las tardes cálidas, y el cielo parecía un lienzo fijo de un azul infinito. La casa blanca donde Michael había vivido durante meses ahora tenía color y ritmo. Macetas en el balcón, libros apilados en el suelo, cuadernos llenos de notas y letras inacabadas. Ya no era un huésped oculto, formaba parte del paisaje. Pero algo había cambiado en su interior. La serenidad que tanto le había costado conseguir comenzaba a dar paso a una creciente inquietud. Michael sabía que no podía quedarse ahí para siempre. La realidad, como el tiempo, no perdonaba las pausas demasiado largas. Una mañana sofocante, Mateo le entregó una carta de Estados Unidos. Era una petición oficial. Michael debía regresar pronto a Los Ángeles para ultimar los preparativos y ensayar para el anuncio de su nueva gira. This Is It estaba tomando forma y, con ella, la expectativa del mundo entero. Michael pasó los días siguientes en silencio. Caminaba menos, dormía mal. Y aunque no dijo ni una palabra sobre la carta, todos en la casa sentían que la despedida estaba cerca. Luz, que ahora lo veía casi como parte de la familia, no hizo preguntas, pero sus ojos estaban más pesados, como si cargaran con la anticipación de una pérdida inevitable. La semana anterior a su partida, Michael pidió algo inusual. Quería reunir a los amigos que había hecho ahí. Mateo, Luz, algunos vecinos,
músicos locales para una noche de música. Nada grandioso, solo una pequeña reunión, en el patio iluminado con luces sencillas y velas, con vino andaluz y pan fresco en la mesa. Esa noche, Michael vestía de blanco. Estaba delgado, pero había luz en su rostro. Tomó el micrófono de un pequeño amplificador improvisado y, con una guitarra a su lado, cantó. No éxitos, ni éxitos mundiales, sino melodías que había compuesto allí mismo, en ese rincón olvidado del mundo donde había recuperado su voz. La gente no sabía exactamente quién era. Algunos lo sospechaban, otros preferían no saberlo, pero todos sabían que estaban ante alguien con dolor, talento y verdad en la mirada. Y eso fue suficiente. Al final de la actuación, Michael miró a Luz. Había una leve sonrisa en su rostro y un nudo en el pecho. Se acercó y con un gesto ligero depositó algo en sus manos, una pequeña caja de madera. Dentro, un cuaderno con notas, letras, pensamientos y una carta dirigida a ella. A la mañana siguiente se marchó. No hubo despedidas, solo el sonido del coche alejándose por el camino de tierra bajo el cielo aún estrellado. Unos días después, el mundo recibiría la noticia de la muerte de Michael Jackson. Una conmoción, una efusión global de emoción, una ola de dolor que cruzó continentes. En España, Luz no lloró. Abrió la caja lentamente, se sentó bajo el olivo en el jardín y la leyó, página a página, palabra a palabra. En ella, Michael hablaba de dolor, gratitud, silencio. Dijo que en esa tierra olvidada había redescubierto no la fama, sino algo mucho más excepcional. El descanso, la humanidad, el perdón. La casa sigue ahí, entre los campos dorados de Ronda. Hoy está cubierta de vides y en silencio. Algunos residentes aún cuentan historias de un americano extraño que vivió allí un tiempo. Otros juran que solo era un músico ambulante. Luz nunca ha confirmado nada, pero cada primavera deja flores bajo el olivo en el mismo lugar donde Michael solía sentarse a contemplar las estrellas. Porque a veces, los secretos más grandes del mundo no se ocultan por miedo, sino por amor.